Desde el norte de Europa hasta el norte de África, desde el oeste europeo hasta el lejano oriente, el hombre, desde muchos siglos antes de Cristo, ha puesto todo su empeño en dominar el agua. Las grandes civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, y también los romanos, realizaron grandes obras de canalización. Pero fueron los emperadores de la lejana China los que abrieron el uso del canal a gran escala y también los primeros en utilizar un sistema de compuertas para salvar los desniveles, antecedente de lo que serían las esclusas ideadas a finales del siglo XV por Leonardo da Vinci. El poder sobre el agua ha garantizado la subsistencia y permitido el avance de la agricultura, el comercio entre pueblos y el transporte de mercancías y viajeros. Castilla, tierra árida como pocas, soñaba desde el siglo XVI con el control del agua a través de una red de canales. En Europa, los proyectos y obras de canales estaban muy extendidos y la navegación fluvial aportaba un gran impulso a la ingeniería hidráulica. Italia y Alemania fueron pioneras. Le siguieron los Países Bajos, Francia e Inglaterra. En cambio, en España, el sueño de unir Castilla con el mar tuvo que esperar casi 200 años. A mediados del siglo XVIII, el más influyente ministro del rey Fernando VI, el marqués de la Ensenada, desempolvó viejos proyectos de navegación interior para dar un impulso a la economía del país. En esa época, Castilla era el núcleo de población más importante de todo el país, pero las barreras montañosas y el mal estado de las vías de comunicación dificultaban las exportaciones de excedentes, por lo que una vía de comunicación fluvial para el transporte de los cereales desde Castilla hasta los puertos del Cantábrico era una idea muy acertada. Conozco que para hacer los ríos navegables y caminos son menester muchos años y muchos tesoros. Pero, señor, lo que no se comienza no se acaba. Y si el gran Luis XIV prescribió reglas y ordenanzas que siguió y que siguen con tan feliz suceso, ¿por qué no se podrán adoptar y practicar en España, siendo vuestra majestad su rey? La España Ilustrada concibió el Canal de Castilla como proyecto propicio para el desarrollo económico y la mejora de las comunicaciones de la región, aislada y económicamente empobrecida. Y encontró en la red de canales franceses un buen ejemplo a seguir. El ingeniero Antonio Ulloa, que contó con la ayuda de los informes y proyectos realizados por el ingeniero francés Carlos Lemur, se puso al frente de la dirección de las obras en 1753 con un claro y ambicioso fin: abrir un corredor fluvial para el comercio y el transporte desde Segovia hasta Santander. Pero el sueño al final se quedó en eso, un sueño. Retrasos, problemas técnicos y de financiación y un sinfín de avatares redujeron el proyecto original a un canal de navegación y limitado riego. ¿Pero qué hubiera sucedido si hubiera superado la cordillera Cantábrica? Así nació el Canal de Castilla, la obra más importante y desconocida de la ingeniería civil en la España de la Ilustración. Cuando entré yo en el 45 ya no había velas, nada más que eran tiradas con una cadena larga, iban 3 ganados por la margen, por aquella o por esta, depende, y entonces iba el patrón en la barca y es el que conducía la barca y el mulerillo tenía que ir al cuidado del ganado. Unos tiempos, pues la verdad sea dicha, pues que eran pues para nosotros muy ruines porque pasábamos muchas fatigas, muchos trabajos para ganar poco, porque entré ganando en el 45 6 pesetas y después cuando más 15 pesetas. Con 15 pesetas, o sea, con ese sueldo había que mantenerse y teníamos que hacer la vida en la barca. En la barca, allí guisábamos nosotros y allí teníamos un camastro, un dormitorio, 2 camarotes, uno para llevarlo del ganado y otro adelante que llevaba una placa y allí nos hacíamos nosotros nuestro guiso. Cuando yo lo conocí había 17 barcas y 2 barcos. Entonces, pues lo que digo, se quitó porque no era rentable, porque vino el ferrocarril y los camiones por carretera y te lo ponían de puerta a puerta. Y en un día llegaban y las barcas 30 kilómetros diarios andaban nada más. Y si tenían que ir de Río Seco a Herrera de Pisuerga o a Lar o a Valencia, fíjate los kilómetros que hay. Antes de sumergirnos en la ruta del canal, vamos a recordar cómo se afrontó todo este desafío a la ingeniería de entonces, lleno de altibajos, de momentos de avance y de total abandono.
Su construcción es la historia de una descomunal obra de ingeniería hidráulica que buscaba dotar a Castilla de un sistema de navegación interior que permitiera la exportación de cereales de la cuenca del Duero, a la vez que calmar la sequía de sus campos. El viajero inglés Joseph Townsend, que recorrió algunos tramos del canal en 1786, supo reconocer la importancia de las obras. Cuando este canal esté acabado, lo que podría tener lugar en menos de 30 años, tal vez no haya en el mundo nada en este género que pueda serle comparado en relación con el trabajo, la extensión o la utilidad. El trabajo y la extensión hablan por ellos mismos, pero la utilidad no podrá ser reconocida más que por aquellos que hayan visto este país. Otro viajero inglés, el geógrafo y naturalista Guillermo Bowles, que también conoció los canales castellanos, valoró su magnitud. No es de mi asunto la descripción de obra tan insigne. Diré solo que de ella depende en gran parte el fomento y la felicidad de Castilla. Las obras de construcción del canal comenzaron el 16 de julio de 1753 en la localidad palentina de Calahorra de Rivas y concluyeron en Medina de Rioseco en 1849. Entre 1753 y 1804 fueron financiadas por la Hacienda Real y entre 1831 y 1849 por la empresa del Canal de Castilla. No fue un camino fácil. Hubo numerosas interrupciones debido a problemas económicos y a las diferencias entre técnicos y políticos y a los propios acontecimientos de la época. En 1757 se paralizan las obras de la primera fase y se acuerda comenzar el Canal del Norte. Las obras comienzan en Alar del Rey en 1759 y el 10 de agosto de 1791 el Canal del Norte llega por fin a Calahorra de Rivas, donde funde sus aguas con las del Canal de Campos y las del río Carrión. Una fecha muy importante en la evolución del proyecto. Ese mismo año ya arranca la navegación comercial y una vez terminado el Canal del Norte y acondicionada la parte construida del Canal de Campos, se abren al tráfico desde Paredes de Nava, en Sagún el Real, hasta Alar del Rey, unos 100 kilómetros. Sucedía en 1792, fecha de inicio de las obras del ramal sur en el Serrón, que de nuevo se paralizarían en 1804 en Soto de Albúrez, entre Villamuriel de Cerrato y Dueñas. De hecho, los últimos tramos del ramal del sur se incorporan a la red en 1835, momento en el que también comienzan las obras del ramal de Campos, desde Paredes de Nava hasta Fuentes de Nava. Pero ya en 1831, bajo el reinado de Fernando VII, el Estado, sin los fondos necesarios, opta por su privatización. Así surge la Real Junta de Canales de Castilla, que gestionará su traspaso a la empresa privada. Entre 1842 y hasta 1849 continúan las obras en el ramal de Campos desde Fuentes de Nava a Medina de Rioseco. Pero las dificultades no amainaron. Hubo que esperar más de 2 décadas hasta que en 1850 se constituye la Sociedad Anónima del Canal, Compañía del Canal de Castilla, que da luz verde a la explotación de todos los recursos durante 80 años. Una vez concluida la concesión en 1919, el canal volvió a manos del Estado, que intentó reactivar la navegación. Tuvo que ser así. Cuando el Estado no puede completar la obra, tiene que ser el capital privado el que lo haga, y después ya vuelve al Estado mediante la Confederación Hidrográfica del Duero, que será la que posteriormente lo explote, y mediante ese sistema también de fábricas, esas manos privadas. Prácticamente las fábricas propiedad del Estado fueron, o muy al principio, cuando se crea pues por aquí cerquita el Batán, en la 7ª esclusa, que entonces sí funciona como una institución estatal, la fábrica de papel de Olmos de Pisuerga, otra institución estatal, que tanto la una como la otra, sobre todo la fábrica de papel, pronto dejó de funcionar. Las ferrerías que se pretendían crear en San Quirce de Río Pisuerga, que tampoco tuvieron un periodo de explotación grande, y después ya es el capital privado el que va a explotar los molinos harineros, fundamentalmente de las esclusas. Finalizadas las obras en 1849 y concluidos los 3 ramales, el Canal de Castilla completó su círculo con 207 kilómetros navegables y entre 1850 y 1862
protagoniza el mayor volumen de tráfico comercial de toda su historia. Es un breve periodo de esplendor. Las fábricas de harinas del conjunto de la región, unas 70, representaban el 20% de la producción nacional, ofreciendo trabajo a más de 6.000 obreros. Y de ellas, en torno al 30% de su producción total empleaba el canal como medio de transporte, y para ello era necesaria una flota de casi 400 barcazas. Sin embargo, a partir de 1860 se produce el progresivo descenso de la actividad comercial. Se asoma un duro competidor, el ferrocarril. Luego el canal tuvo tareas menos espectaculares, como el regadío. En 1909 es autorizado por ley su reconversión en canal de riego y esta misma transformación acabó con su condición de navegable. Y a pesar de que en 1919 el canal de nuevo revierte en el Estado y que éste intenta reactivar la navegación mediante la reducción de las tarifas, el destino del canal como vía de comercio ya estaba marcado. Trabajé primeramente como mulerillo del canal con las barcas, después estuve como patrón, ya como íbamos dos en cada barca. Y entonces, pues al ser ya mayor, pues ya ascendí y estuve con las barcas tiradas de mulas y después incluso con las otras de motor, que era la primera que montaron, la 12 y la 15. Y ya cuando eso, ya después, cuando ya vine licenciado de la mili, pues ya se había desaparecido todo, ¿me entiende? Finalmente, en 1959, un decreto dictamina la suspensión definitiva de la navegación. Casi un siglo de trabajo para otro siglo de navegación. Sin casi testigos del fluir del canal y de la vida que generó en sus orillas, resulta difícil revivir su esplendor. Imagínese usted que nosotros subíamos las gravas y las gravillas para arreglar las carreteras desde allá, desde que es el 114, allá la papelera de Dueñas, el 114, y lo subíamos, teníamos que subir hasta Serrón para llevarlo a lo mejor hasta Capillas o hasta Villarramiel, Alar, subíamos cargados con la grava y después cargábamos cemento o carbón en Alar para Medina de Río Seco, que había 4 fundiciones. Los cereales por aquí se subía todo, porque había las fábricas de harinas de aquí, en la 37 y en la 38, que es en Dueñas, había 2 fábricas muy elegantes. En la 40 también había fábrica de harinas. Y subíamos a veces de Campos el trigo para allá. Y de último hemos estado también bajando la paja para Tafisa, para la fábrica de cartón que está en Valladolid, Tafisa. Bajábamos paja, tuvimos en viajes especiales que no podíamos cargar otra cosa que la paja para la fábrica esa. Cargamos en Paredes y hasta Valladolid, descargado y en vacío otra vez a por paja. Para estos pueblos, muchos de ellos pues pueblos de poca densidad poblacional, el movimiento comercial del Canal de Castilla es importante. Demográficamente, no hay que pensar que todo pueblo que tiene una esclusa tiene automáticamente hay una familia del esclusero y va a tener, si hay una esclusa, casi matemáticamente una fábrica de harinas o un batal. Con lo cual en la fábrica de harinas viven 2 o 3 familias, no solo un molinero, son 2 o 3 familias para que la fábrica esté en activo de continuo. Y en determinados lugares, como puede ser donde estamos ahora, el cruce del canal con el Pisuerga en Herrera, o el cruce del canal con el Carrión en Rivas de Campos, va a haber un barquero, una persona encargada de mover la barca. Eso es un dinamismo poblacional importante demográfico sobre estas pequeñas poblaciones. Y esa actividad comercial además va a hacer pues, que se vean o que lleguen, que se muevan por esos enclaves poblacionales productos pues, como materiales de construcción que se transportan a las localidades grandes, vino que se transporta por allí y por supuesto pues, todo el trigo, la harina de Tierra de Campos que va hasta Alar para después subir hasta Santander por el ferrocarril. El sueño de la Ilustración es hoy un canal de riego para 34.000 hectáreas que abastece a 48 municipios y desde 1991 a Palencia y la mitad de Valladolid. El paisaje que lo rodea es, además, el escenario de una actividad en la que seguramente nunca pensaron quienes lo construyeron, el turismo. El canal lleva unos años ya reviviendo de una determinada manera, que es mediante pues, muchos excursionistas, muchas personas amantes del medio ambiente que lo recorren
andando, en bici, y está empezando ese auge, esa revitalización del canal, también pues con la recuperación de determinadas esclusas, con los paseos en barca que hay por aquí. Hay un conocimiento del canal, casi me atrevería a decir, en lugares muy lejanos del canal, casi se conoce tanto el canal como las poblaciones más inmediatas, porque esa población que está en las grandes ciudades, que es amante de la naturaleza o de las actividades de ocio, conocen que hay un sitio que se llama el Canal de Castilla, que tiene unos paseos, unos tránsitos, un entorno medioambiental interesante para conocer y para moverse por él. Los 207 kilómetros que forman esta imponente red de canales de navegación se cuelan por las provincias de Valladolid, Burgos y Palencia y se dividen en 3 ramales. Ramal del Norte, Ramal del Sur y Ramal de Campos. El Ramal del Norte discurre por 11 municipios palentinos y 2 burgaleses, desde Alar del Rey hasta Calahorra de Ribas. El Ramal de Campos atraviesa 11 municipios palentinos y 3 vallisoletanos, desde Calahorra de Ribas hasta Medina de Rioseco. Y el Ramal del Sur pasa por 4 municipios palentinos y 7 vallisoletanos, desde El Serrón, cerca de la localidad de Grijota, hasta Valladolid. La irregularidad del territorio obligó a los proyectistas a realizar numerosas y muy variadas obras de ingeniería. Se construyeron presas y retenciones en las cabeceras de los ramales, acueductos donde existían ríos y arroyos, y en los lugares donde debía producirse un descenso importante del nivel del agua para facilitar la navegación, fueron necesarias una o varias esclusas escalonadas. Gran parte de aquella maquinaria ha desaparecido, pero todavía podemos hacernos a la idea de cómo funcionaba, con sus juegos de compuertas y vasos comunicantes, que en algunos casos permitían navegar 2 embarcaciones en paralelo. Las barcas, si iban aguas arriba, llevaban 2 mulas o 3. Si iban cargadas, también. Y si el aire iba para un lado, las mulas tiraban para el otro, porque si no, la delantera se iría a la orilla y se aterraba, que como se suele decir, se aterraba. Luego, al llegar a las esclusas, silbaba el mulero, silbaba, y el esclusero ya estaba preparado para abrir las puertas y que entraría la barca. Entraba la barca, se cerraban las puertas, se abrían unos gatos que había en las puertas de arriba, poco a poco, y se iba llenando. Cogían el nivel del vaso de arriba, en cuanto cogían el nivel del vaso de arriba, se abrían las puertas de arriba, salía la barca y hasta otra esclusa. Y así era la navegación. En total se ejecutaron 49 esclusas, imprescindibles para salvar los 170 metros de desnivel que separan Alar del Rey, Medina de Rioseco y Valladolid. El trazado del canal está plagado de puentes y acueductos para cruzar el cauce de ríos y arroyos. Hay 96 puentes y 49 acueductos de diferentes modelos, todos de piedra. Los extremos de los 3 ramales y también algún punto intermedio, como Palencia, disponían de grandes dársenas para las maniobras de las numerosas embarcaciones que transitaban con todo tipo de mercancías. Eran como pequeños puertos de interior. Como dato ya que indica lo que es una dársena y lo que supone para la creación de un pueblo, podemos recordar que en 1850 y tantos, cuando Pascual Madoz hace su diccionario geográfico histórico, al hablar de Alar del Rey dice que Alar es un pueblo de almacenes. ¿Por qué? Porque Alar nace como una dársena, alrededor de la cual se crean unos almacenes que todavía están ahí, unos en un primer momento, otros posteriormente, de más grandes dimensiones, para almacenar, pues lo que decía antes, la harina, el trigo, el vino, los materiales de construcción que van llegando desde Valladolid, desde Palencia, para acá para arriba, y lo que baja de Alar para abajo. A lo largo del canal todavía se conservan las grandes arcas para la toma de agua de las acequias utilizadas en el regadío de las tierras, así como las fábricas de harina y los molinos de gran interés arquitectónico. Declarado bien de interés cultural en 1991, las aguas del canal han sido esenciales para el desarrollo económico de Castilla y aún lo son para las provincias y poblaciones por donde discurre.
El Canal de Castilla es una infraestructura de titularidad estatal gestionada a través de la Confederación Hidrográfica del Duero. A lo largo de 2 siglos, el canal ha sido imprescindible para el desarrollo económico de Castilla y ahora, testigo de otra época y de otros usos, continúa su trayecto por los mismos caminos que describió el agua.